noches y bienvenidos a Voces del Conflicto, espacio donde reconstruimos la historia del conflicto armado colombiano a través de quienes la vivieron. Soy su presentador Samuel Gómez y como siempre acompañado de la gran y en este episodio especial hablaremos de la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una guerrilla que nació en la injusticia social de los años 80, que operó en el Caribe colombiano y tomó una decisión que poca gente esperaba: dejar las armas antes que nadie. Acompáñenos en este viaje por las 7 etapas de un conflicto que marcó a comunidades, familias e ideas. Esto es Voces del Conflicto. Muy buenas tardes, audiencia de Voces del Conflicto. Para entender el PRT hay que entender que Colombia en los años 70 y 80 era un país con demasiada desigualdad rural, donde el bipartidismo del Frente Nacional había cerrado las puertas de las voces a otros partidos políticos y donde la influencia de la Revolución Cubana seguía incendiando la imaginación de jóvenes universitarios y campesinos organizados. Y es clave, Cindy, ver que el PRT surge a comienzos de los años 80, como dije al inicio, como una decisión de movimientos marxistas-leninistas. Sus fundadores eran intelectuales y activistas convencidos de que la lucha armada era la única forma de combatir la exclusión política y la pobreza que había en la costa caribe colombiana, sobre todo en los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, donde la tierra estaba mayormente concentrada en pocas manos y el Estado era prácticamente invisible para los más pobres. Además de que, a diferencia de las FARC o el ELN, el PRT tenía un perfil más urbano e ideológico, con vínculos con sindicatos y sectores populares de la costa. Ya en la segunda mitad de los años 80, el PRT realiza acciones armadas de baja intensidad, retenes, panfletos, alguna toma de municipios menores. Nunca llegó a tener más de 200 combatientes activos, lo que lo hacía vulnerable tanto al ejército y lo diferenciaba principalmente de la FARC y el ELN. Su poder era más simbólico que militar, pero en la costa su mensaje tenía bastante eco. Buenas noches, apreciada audiencia. El gobierno de César Gaviria abre canales de diálogo con varios grupos armados. El PRT está en la mesa. Hoy contamos con la presencia del delegado del gobierno y del vocero del PRT. Le damos la palabra al delegado del gobierno. Muchas gracias. El gobierno nacional reconoce que hay causas históricas de justicia en este país, pero el camino de las armas no lleva a ningún lado. Les ofrecemos garantías reales, participación en la constituyente, indulto, programa de reinserción. Es un momento único, no habrá otro lugar. Nosotros no estamos aquí para capitular. Desde el PRT sí creemos en la paz y que es tan posible en este país, pero asimismo también requiere garantías. Necesitamos garantías de que nuestros militantes no nos maten luego de que se movilicen. Garantías sobre la reforma laboral y la reforma agraria que tanto requiere este país. La paz no es solamente de crear los fusiles, de movilizar a los combatientes, también requiere estas garantías por parte de los dos bandos involucrados. Esas son discusiones legítimas y se darán en la Asamblea Constituyente. Para eso necesitamos que ustedes estén dentro del proceso democrático, no afuera empuñando un arma. Como lo reitero, desde el PRT estamos dispuestos para la paz, pero esta paz también requiere una veeduría ciudadana, también requiere que las garantías de nuestros combatientes y de las personas que nos apoyan estén cumplidas, que les garanticen su seguridad y su participación en la sociedad. El 25 de enero de 1991, el PRT firmó su acuerdo de paz con el gobierno colombiano, convirtiéndose en el primer grupo guerrillero en desmovilizarse en esa década. Sus representantes participaron en la Asamblea Nacional Constituyente como gestores de paz, sin derecho a voto, pero sí con voz. A partir de 1990, el PRT reduce sus acciones armadas progresivamente, mientras avanza el diálogo.
es una decisión política deliberada. Demostrar voluntad de paz con hechos. El 25 de enero de 1991, en un acto público en Oveja Sucre, los combatientes del PRT entregan sus armas. Es un momento simbólico e histórico. Colombia, por primera vez en décadas, ve una guerrilla pasar de la selva a la institucionalidad, sin una derrota militar de por medio. El posconflicto del PRT no estuvo exento de dificultades. Algunos combatientes fueron amenazados. Los programas de reinserción fueron insuficientes. Sin embargo, el balance general fue más positivo que el de otros procesos. Muchos se reintegraron a la vida civil, participaron en organizaciones sociales y contribuyeron a la nueva Constitución. El PRT demostró algo importante, que una guerrilla puede dejar las armas sin necesidad de ser derrotadas. Y esta elección, aunque incómoda para algunos, sigue siendo relevante en Colombia hoy. El PRT no fue la guerrilla más grande, ni la más conocida, ni la que más tiempo duró. Pero su historia nos enseña algo valioso, que los conflictos armados tienen etapas que pueden terminar, y que la política, cuando hay voluntad real, puede más que las balas. Es un país que busca la paz completa. Recordar el PRT no es nostalgia, es aprendizaje. Esto fue Voces del Conflicto. Hasta el próximo episodio. Siguiendo con nuestro programa Voces del Conflicto, vamos con nuestra sección Voz Interior con nuestro compañero José Manuel Duzán. Colombianos, hoy estamos aquí en este espacio Voz Interior. Hoy contamos en este set con la presencia del exmilitante Alex Simón. Simón, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Sé que usted militó en este grupo de la PRT de los años 80. ¿Cómo usted llegó a esa organización? Yo era un estudiante universitario en la ciudad de Montería. En esa época, si era joven, pobre, tenía conciencia política, la pregunta no era si te comprometías, sino cómo te comprometías. El PRT llegó a nosotros por medio de compañeros sindicalistas. Nos hablaron de Marx, de las revoluciones y de que Colombia necesitaba un cambio estructural que no iba a llegar por medio de las urnas. ¿Cómo era la estructura del PRT? ¿Verdad que era una organización muy jerarquizada? Era pequeña, eso nos hacía más horizontal que los FARC. Teníamos células en Sucre, Bolívar y algo en Córdoba. La dirección política estaba cerca de las bases. Eso era una debilidad. No teníamos la estructura para crecer en algún momento, lo sabíamos. ¿Cómo fue ese proceso interno en la PRT cuando se discutió la desmovilización? Fue un debate muy duro. Muchos compañeros sentían que dejar las armas era traición. Otros veíamos que el contexto había cambiado. El muro de Berlín había caído, la Unión Soviética se desintegraba. Había una asamblea constituyente, el M-19 se había desmovilizado, se había negociado. Esto era una ventana de cambio histórico. La dirección del PRT tomó la decisión correcta en 1991. Fue el 25 de enero de 1991 cuando nos movilizamos. Lo recuerdo como el día más difícil y más esperanzador de mi vida al mismo tiempo. ¿Qué pasó con usted, Alex Simón, después de esa desmovilización? Me retiré, estudié Derecho, otros compañeros trabajaron con comunidades campesinas, otros en sindicatos. Hubieron quienes volvieron a la política tradicional, legal. Yo siento que el PRT no dejó solo un legado armado, sino personas comprometidas con el cambio social. Puede ser lo que me gustaría pensar. Como una última pregunta, ¿valió la pena pertenecer aquí? La lucha social siempre. Las armas nos costaron más de lo que logramos. Pero la Constitución del 91, esa fue una victoria real, una victoria para todos, en la que participamos como gestores de paz. Muchas gracias a todos ustedes colombianos por estar aquí en este espacio. La programación habitual en Voces del Conflicto para darle paso a una noticia de última hora en CMI. Buenos días.
Transmite CMI Noticias, noticia de última hora, su informativo nacional. Estamos desde Sincelejo, Sucre, donde llegan reportes de una nueva acción del grupo subversivo autodeterminado Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Según fuentes militares, un grupo de aproximadamente 20 hombres armados interrumpió esta madrugada en la inspección de policía del municipio de Palmito, donde distribuyeron volantes con proclamas políticas y se retiraron sin víctimas. Las autoridades investigan los hechos. Ante esta acción en Bogotá, el ministro Óscar Botero Restrepo calificó el hecho como un acto de terrorismo y reiteró que las fuerzas militares intensificarán operaciones en la región del Caribe. Mientras tanto, analistas políticos señalan que el PRT, aunque pequeño, ha escalado su visibilidad pública en los últimos meses, especialmente en zonas rurales de Sucre y del sur de Bolívar. Líderes campesinos consultados por este medio, que prefieren el anonimato, señalan que el grupo tiene apoyo de comunidades que nunca antes visto el Estado, pero sí han visto a los guerrilleros, esto según sus palabras. Por otra parte, desde el gobierno nacional, el presidente Virgilio Barco reiteró hoy su política de mano firme contra todos los grupos armados ilegales, descartando por ahora cualquier mesa de diálogo con el PRT. Hoy 26 de enero de 1991, por la destrucción de las armas en poder de nuestro Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, asumimos el compromiso histórico de avanzar por la paz y por la democracia para toda la nación colombiana. Tiene como testigo excepcional de este compromiso con la paz en Colombia la ciudad de Cartagena, una de importantes gestas bolivarianas por la independencia del otrora imperio español y escenario actual de significativas jornadas democráticas, folclóricas y culturales. Nos observa impetuoso con su mirada de embrujo el mar Caribe, a cuyas profundidades hemos arrojado nuestras armas, las cuales servirán como especie y las cuales servirán como hábitat para las especies marinas. Estos artefactos de muerte y destrucción incubarán en un seno la generación de nuevas posibilidades de vida, paradoja de la historia para el bien de Colombia. El PRT, en este acto solemne, expresa su sentimiento de reconocimiento por su firme determinación de conducir su contingente armado por el sendero de la desalojación de las armas, por su compromiso ante el heroísmo por la paz de Colombia y por su inmersa dimensión política y humana. Me refiero a Carlos Pizarro León Gómez, héroe de la paz y la democracia, quien ofrendara su vida precisamente para que la vida no siguiera muriendo en la primavera. Pero además la ocasión también es propicia para homenajear al hombre íntegro, demócrata y convencido luchador incansable de la paz, como lo fue el joven dirigente Bernardo Jaramillo Osa, asesinado en plenitud de su vida por fuerzas oscuras que operan en nuestro país. No deja de ser inquietante, curioso y paradójico que mientras en Colombia en distintos sectores de la vida social y política realizamos ingentes esfuerzos por hacer realidad la cultura de la paz, la democracia y la tolerancia política, el proceso de distinciones galopantes en el mundo sufra hoy un serio revés por las pretensiones expansionistas y hegemonistas de los fondos contendientes en las filas del Golfo Persa, los manifestados a favor de la solución política de este conflicto. Con la paz de Colombia, la paz y la democracia, adiós a las armas, el mar las espera, paso al futuro. Las
En reconocimiento a los compañeros del M-19, que fueron la primera organización insurgente en llevar a cabo exitosamente un proceso de paz y de reconciliación nacional. Por la vida, la paz y la democracia, adiós a las armas. El mar las espera. Paso al futuro. El abrazo. Constituyente González. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.